Profesor Gerardo Caetano, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿qué tal? Bien, ¿cómo pasaste? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Me alegro mucho. Bueno, hay quienes dicen que el país comienza a moverse después de Semana Santa, Semana de Turismo, y bueno, ha pasado esta semana. Entramos ahora en la etapa final de las elecciones internas, que juega muchas cosas, ¿verdad? Juega muchas cosas que tienen que ver con lo que va a ser el desenlace después para las elecciones nacionales. Me impresiona la cantidad de chicos, hay distintas versiones, distintos números, pero estarían entre 8.000 y 10.000 los que habrían ingresado en la categoría de ni. Es decir, ni trabajan, ni estudian, ni tienen credencial. Es decir, no asistieron para tomar la credencial y asumir su derecho al voto en las próximas elecciones. Bueno, sí, sin duda preocupante. No es consuelo señalar que se inscribe en un fenómeno mundial. Ay, sí. La política, tal como se la practica, no está incorporando a los jóvenes. No entusiasma, no está llevando una cultura del individualismo, que en este caso no estoy hablando de estos chicos, porque son chicos en este caso que tienen un problema además muy severo, que es un problema no solamente de ellos, sino de toda la sociedad, de no estar realizando actividad, de tener las 24 horas del día sin ningún compromiso, sin ningún deber, sin ninguna causa o motivo que les provoque la satisfacción que da el deber cumplido, ¿verdad? El hecho de cumplir un rol en una sociedad. A veces ni lo saben concretamente. Claro, pero debiéramos hablar de nosotros, los que no somos jóvenes. Sí. Porque... Bueno, habla por ti entonces. Bueno, hablo por mí. Sí. Porque de alguna manera con la política pasa lo que ocurre también con otras muchas actividades. Estamos en una sociedad en donde, en relación a los jóvenes, vivimos fenómenos muy contradictorios. Por un lado, nunca una sociedad cultivó un elogio más firme, más compacto, más incluso en muchos aspectos más dogmático respecto de valores adscritos a la juventud. Nunca. Y sin embargo, los jóvenes reales nunca estuvieron sometidos a un bombardeo de sospechas, de críticas. Y esto no es un fenómeno uruguayo. Por ejemplo, en prácticamente todos los lugares del mundo, entre los jóvenes se duplica la tasa de desocupación. Y los jóvenes, por muchísimos motivos, son quienes están mejor adaptados a las transformaciones del paradigma tecnoeconómico de nuestro tiempo. Vemos que los jóvenes son quienes tienen más propensión al consumo simbólico, pero son quienes tienen más dificultades para el consumo real. Uh-huh. Los jóvenes están en medio de una gran contradicción y estamos en sociedades que de alguna manera debieran repensar su espacio de los jóvenes. Tú sabes que en el tema de educación, sí, que es tal vez el tema más trascendente de todas las sociedades, porque estamos viviendo la sociedad de la información, sí, lo que tantas veces decimos, el gran problema está en los jóvenes, el gran problema está en enseñanza media, no es solamente en el Uruguay, es en el mundo. Uh-huh. Tal vez entre otras cosas porque la categoría juventud, la categoría joven, es la categoría más nueva de todas las categorías que han definido y que definen un poco los distintos pasajes de nuestra vida. Ya teníamos la categoría de la vejez o del adulto mayor. Sí, otro drama, ¿Cómo? Otro drama como lo tratamos, drama, por supuesto, otro drama. La etapa final de una vida donde los viejos por
están en muchas ocasiones De allí la absolutamente centralidad, desamparados. De allí la centralidad de una gran revolución cuyo programa tenemos, pero que tenemos que aplicar, que es el Sistema Nacional de Cuidados. Eso es una verdadera revolución, sí, que refiere tanto a los adultos mayores, responsabilidad de todos, en primer lugar de la familia, pero en una sociedad en donde la familia vive los procesos que está viviendo hoy, es una responsabilidad de la sociedad y del Estado. Sí. Los niños, sin lugar a dudas, los niños son los más afectados de nuestra sociedad. La última medición es diáfana. Entre los adultos mayores de 65 años, el índice de pobreza es del 2% y fracción. Entre los niños de 0 a 4 años es el 23% y fracción. Sí. Es el doble del promedio del total de la sociedad. Pero los jóvenes allí, en esas distintas grupos, es la categoría más joven. Hemos empezado a reflexionar como civilización relativamente hace poco tiempo en relación a los jóvenes. Y los jóvenes viven transformaciones muy radicales, frente a las cuales tienen incluso posibilidades de adaptación mucho mayores que las de otras etapas, pero precisamente por eso muchas veces se vuelven competitivos, se vuelven sospechosos, se vuelven difíciles y no encontramos un lugar para ellos. Por eso no nos debería extrañar el hecho de que tengamos un número importante de jóvenes que se quedó fuera de la inscripción en la credencial cívica. Claro. Incluso esa escena muy grotesca de jóvenes que van el último día. Sí. Y que cuando quedan fuera empiezan a gritar consignas realmente patéticas, como que queremos votar. Sí. Queremos votar. Pero, repito, y sin entrar en Honduras y sin, cuestionar actitudes de olvido realmente incomprensibles, creo que como sociedad nos debemos muchísimo pensar en torno a los jóvenes y tenemos muchas veces políticas públicas en donde el gran ausente es el joven. Es el joven. Que es pensar en nosotros mismos, ¿no? Es decir, estos chicos, por ejemplo, que están en esta situación de absoluto vacío existencial, ¿no? Que están seguramente viviendo en zonas desplazadas totalmente de lo que tiene que ver con la vida en sociedad, que han formado sus micros mundos. Que están solos. Exactamente, solos. A veces, generalmente, acompañados por sus abuelos, ¿no? Y expuestos a una cantidad de cosas que, están alejadas de los conceptos fundamentales de la civilización, de cómo convivimos en civilización. Tradicionalmente esta sociedad, desde hace muchos años, ahora sí estoy hablando de la sociedad uruguaya, no ha sido muy hospitalaria para los jóvenes. Por supuesto, no estamos hablando solamente de estos años. Está muy buena la precisión, Gerardo. No es un tema de ahora, sino que es un tema que viene desde hace tiempo. Pero claro, hay que reclamar a los que están ahora también. Por supuesto. Pero yo creo que lo primero que surge es, focalizar nuestro reproche a los jóvenes. Y debiéramos pensar hasta qué punto los jóvenes también son víctimas. Galeano tiene una expresión notable respecto a esto, en relación a los jóvenes en Uruguay. En uno de sus pasajes dice: en el Uruguay todo joven es culpable hasta que demuestra que ha envejecido. Y creo que son esos hallazgos que Galeano a veces tiene. Sí. Y uno lo ve en la política, lo ve, por ejemplo, en la política es grotesco. Cuando los jóvenes, hay algún joven que se cuela y de pronto está compitiendo, y lo ve repetir
los gestos de los caudillos viejos. Claro, ahora, eso que dices de los jóvenes que escribió la Galeano y que de alguna manera grafica en forma contundente una situación, tiene que ver un poco también cómo es el país. Yo recuerdo que a propósito, y en una frase bastante parecida, una uruguaya que vive desde hace mucho tiempo en Hong Kong, le hice una entrevista y yo le preguntaba qué diferencia había entre Hong Kong y los uruguayos. Es decir, a nivel general, ¿verdad? En una respuesta rápida, no en un estudio profundo. Y ella me lo contestó en una forma muy rápida. Y me dijo, en Hong Kong todo es posible, salvo que se demuestre lo contrario. Claro. En el Uruguay nada es posible, salvo que se demuestre lo contrario. Yo le agregaría algo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Que en Uruguay están haciéndose posibles cosas que no vemos. Ajá. El Uruguay está viviendo revoluciones. Ah, sí. Pero son revoluciones invisibles, son revoluciones silenciosas, Sí. son revoluciones sobre las que la sociedad por diversos motivos no advierte. Yo vengo insistiendo en esto. Por ejemplo, en el Uruguay, si yo te digo que hay una revolución en el campo científico, tú me dices que estoy hablando de otro país. No, ¿sabes por qué? Porque nos encargamos de otras cosas. Y bueno, si Suárez te juega diría, o no juega el fin de semana que viene, exactamente. Y si hay un choque o no hay un choque en Boulevard Artigas y General Flores. Claro. Y yo te podría nombrar así de memoria 15, Sí. 20 personas que Sí. viven acá en Uruguay, que son referentes mundiales Sí. de la disciplina en la que están. ¿Y en el software? Y que te demostrarían hasta qué punto Uruguay está viviendo una revolución científica. Claro. Si yo te digo que en el Uruguay hay una revolución productiva, Sí. tú me dices que estoy hablando de otro país. Sí. Y yo te podría dar 15 o 20 nombres de productores rurales que en sus campos están aplicando tecnología de punta, que tienen negocio con lugares absolutamente increíbles y que están llegando a niveles de productividad, bueno, realmente referencia en el mundo. Y podría seguir insistiendo en ese tipo de cosas. Claro. El cómo vemos y en el cómo hacemos visible lo que ocurre en la sociedad es también algo bien importante. No puede ser que los jóvenes se vuelvan visibles como tema cuando un grupo de 100 jóvenes, porque también seamos claros, bueno, quedan fuera de la posibilidad de sacar su credencial cívica, se movilizan. ¿Fueron como 100 nada más? Los que fueron a la Corte Electoral fueron 100, y en realidad, si no hubiera sido por esos 100 que se movilizaron, esa noche no hubiera sido un tema. Ahí está, creo que fueron 8.000 en realidad. Fueron 8.000, sí. fueron 8.000. Esto nos debería llevar a otro tema, ¿eh? Sí. Tú sabes que, por ejemplo, la aplicación de los programas de emergencia social de los últimos años Incluye la entrega de documentación. Claro, y se encontró con algo que no estaba en la agenda de nadie, que en el Uruguay, en este Uruguay tan integrado, hay chicos que no están había inscritos. miles y miles Sí. que no tenían cédula. Sí, porque no estaban y algunos no tenían partida de nacimiento. Algunos no tenían partida de nacimiento, lo cual nos refiere a otro fenómeno, el fenómeno de la marginalidad pesada, radical, que no es solamente un fenómeno social o económico, sino que también es un fenómeno cultural. Sí. Y entonces, en algunos barrios, que un niño, que un joven no tenga partida de nacimiento, no tenga cédula de identidad, no tenga credencial cívica, es lo de menos, es lo de menos. Claro. Una sociedad egoísta, Muy egoísta, y por otra parte una sociedad que superlativiza algunos temas e invisibiliza otros. Sí. Yo te diría, la lectura que saco de esto, que es tremendo, por supuesto, que 8.000 jóvenes no se hayan inscrito, es un tema, un gran tema, pero además 8.000 jóvenes pertenecientes a ese sector, claro, pero ¿verdad? eso a mí todo me es tiene importante, todos los jóvenes son importantes, ¿verdad? Todos y cada uno. Claro. Pero bueno, tomémonos el tema en serio. Sí. Gerardo, algunos minutos para otro tema. Se va a Mujica.
se va para Estados Unidos. Finalmente, como todos presumíamos, va a tener esa reunión, ese encuentro con el presidente Barack Obama. Era así ahora o nunca, ¿verdad? El tema está referido a una cantidad de asuntos que, bueno, han precedido la visita, el tema Guantánamo en su momento, la discusión que eso ha provocado en el sistema político en general, incluyendo la interna del Frente Amplio. ¿De qué debe hablar Mujica con Barack Obama? Hay quienes que están tratando de hacer revivir la posibilidad de que Uruguay tenga un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El presidente Mujica dijo que su duda de si ir o no a Washington, me parecía que era un error, ¿no? Pero un error porque hay que hablar con todos, ¿verdad? No un error para ir humildemente o entregado a alguien que en esta fecha entrega o da la posibilidad de una entrevista personal, sino que digamos, es una posibilidad realmente de que Uruguay, a través de su presidente, tenga una ocasión que no la tienen todos los mandatarios en el mundo, no las tienen todos los mandatarios en el mundo. Si no, le preguntemos a Cristina Fernández, por ejemplo, para no ir demasiado lejos. Pero en el mundo no son todos los que tienen la posibilidad de tener un diálogo, y además con la extensión que va a tener. Algunos anuncian que va a ser hasta de 1 hora. Para el presidente de Estados Unidos 1 hora es un tiempo muy grande, ¿no? Además, Barack Obama ha señalado que tiene curiosidad por conocer a Mujica, etcétera, etcétera. Bueno, el Tratado de Libre Comercio. Bueno, pero primero que nada, se terminó la novela. Por supuesto que el presidente iba a visitar al presidente Barack Obama. Sí. Todo lo demás fue novela. A veces difícil de entender, pero es una visita muy importante. Pero también califiquemos. Califiquemos. A mí me gustaría relatar lo que efectivamente es la visita de un presidente de un país como el Uruguay al presidente norteamericano. Califiquemos los límites. Barack Obama tiene por día varias entrevistas, tiene en una semana varias entrevistas, digamos, tiene una agenda bastante complicada, por decirlo menos, y lo que puede surgir efectivamente de una entrevista, bueno, es también, tiene sus restricciones, por decirlo de la manera más sencilla posible. Gerardo, perdón por este dato, te sigo escuchando porque me parece importante para la audiencia. Leí que hay más de 100 presidentes en el mundo que han pedido a Barack Obama un encuentro y no lo han tenido. Por supuesto, y esto te refiere a un elemento que es muy importante, que es el prestigio internacional que el presidente uruguayo tiene, que es muy fuerte, tal vez nunca hayamos tenido, aunque yo sé que este dato le revuelva el estómago a muchos de los oyentes, tal vez en toda la historia del país nunca hayamos tenido un presidente uruguayo con esta proyección internacional, nunca. No sé si de prestigio o popularidad, llamale Z. Con seguridad no hayamos tenido un presidente con esta proyección internacional. La proyección internacional de un presidente, que puede ser por muchos motivos, es un factor Uruguay. Tú sabes que los países, sobre todo los países desarrollados, le dan una enorme trascendencia a la imagen país. Una enorme trascendencia. En Chile, por ejemplo, hace unos años, estuvieron discutiendo 2 años sobre cuál era la imagen Chile. En todos los países europeos, el debatir la imagen de cada país es decisivo, absolutamente decisivo. Para nosotros no es tema, sin embargo es un gran tema. Sí. Es un gran tema. Entonces, el prestigio internacional del presidente puede ser un vector favorable para el Uruguay. De hecho, lo está haciendo
lo está haciendo, con su estilo, con su folclorismo, con su manera exótica de entender la política y la vida. Sus contradicciones. Sus contradicciones, que por otra parte de afuera se ven mucho menos que de adentro. Claro. Yo a muchos de mis amigos les digo, miren, ustedes a Mujica lo escuchan una vez por mes, nosotros lo escuchamos una vez por día por lo menos. Claro. Bueno, lo podemos entender de muchas maneras, pero eso en cualquier otro país sería un factor muy importante, la imagen país, y en esa imagen país el prestigio internacional del presidente Mujica es realmente muy importante. El hecho de que tenga una conversación con el presidente norteamericano es un hecho muy importante, del cual incluso se pueden obtener logros muy importantes, entre otras cosas porque nosotros tenemos un trabajo diplomático en relación a este tema y al vínculo con los Estados Unidos, un trabajo diplomático bastante persistente. Efectivamente, la embajadora norteamericana en Uruguay, Yulisa Reynoso, le ha generado una impronta muy especial a su periodo. Sí. Y es como que se encontraron dos personalidades que tienen sus vínculos. Y hemos obtenido cosas. El anterior embajador también había sido muy activo. No, sin duda. Pero en este caso hemos obtenido cosas que para el Uruguay son bien importantes. La introducción de los cítricos es un tema importante, la introducción del ovino sin hueso es una habilitación muy importante. Si lográramos, por ejemplo, la introducción del ovino con hueso, bueno, sería un tema muy importante. Ahora, de inmediato ya empezamos a discutir otros asuntos, y lo hacemos con mucho provincianismo. Por ejemplo, en estos días, en donde no hay mucha noticia, un precandidato, el doctor Bordaberry, ha planteado, bueno, que hable del TLC. Bueno, eso es desconocer absolutamente la política norteamericana. En la agenda de la política norteamericana, hoy, aun cuando Mujica vaya exclusivamente para hablarle del TLC, Obama le va a cortar y le va a decir, mire, presidente, ¿sabe una cosa? No puedo hablar de este tema porque el Congreso ha limitado mis potestades para hablar sobre este tema. Y hoy en realidad la política comercial norteamericana no está buscando esto, sino que está buscando los grandes mega acuerdos hacia el Atlántico y hacia el Pacífico. Entonces, si usted realmente quiere buscar una inserción de ese tipo, bueno, tiene que ir hacia allí. ¿Ah? Tú sabes que los demócratas siempre han sido contrarios a los tratados de libre comercio. Claro, los demócratas, por los gremios, por los sindicatos, tienen una gran conexión. Reivindican, incorporan dentro de su partido a las centrales de trabajadores norteamericanas. Sí. Las centrales de trabajadores norteamericanas están en contra de los TLC. Más allá, que no voy a entrar a discutir porque necesitaríamos mucho más tiempo, si en realidad lo que el Uruguay necesita de los Estados Unidos es la firma de un tratado de libre comercio. Yo tengo mi opinión, que es conocida. Yo creo que Uruguay, el tiempo ha demostrado con creces que no es eso lo que necesita. Pero en el Uruguay hay un sector muy importante de la población que cree que es eso. Perfecto. Yo creo que lo que el Uruguay necesita es la máxima apertura comercial para entrar en el mercado más importante del mundo. Mucha gente cree que eso se logra a través del Tratado de Libre Comercio. Yo los invitaría a que leyeran lo que es un Tratado de Libre Comercio y a que vieran hasta qué punto los tratados de libre comercio actualmente vigentes de lo que menos hablan es de libre comercio y hablan de otros temas, que son absolutamente cruciales para el desarrollo y que son temas difíciles, como la liberalización de la propiedad intelectual, como las compras gubernamentales, como el tema de cómo se resuelven las controversias en términos, por ejemplo, de inversiones, en términos de servicios, y que tradujeran eso en los problemas concretos que el país puede tener. Por ejemplo, la controversia que tiene actualmente el Uruguay con la empresa Philip Morris. Ahí está.
Yo no creo que Barack hablando Obama... de temas concretos, Sí, bueno, tal vez adquiriéramos la persuasividad de hablar de lo concreto y no referir un titular que es un titular totalmente fuera de la agenda sí, de una reunión entre dos presidentes, sí, totalmente fuera de la agenda de la actualidad norteamericana, sí, y esto sería lo más importante, por lo menos debatible en términos de rigor y de conocimiento sí. en la realidad uruguaya actual. Sí, no creo que el presidente Barack Obama pueda hacer algo sobre la empresa, con el conflicto de la empresa Philip Morris, y además esta solicitud me hace pensar que el gobierno uruguayo no está demasiado bien parado en relación a este conflicto, ¿no? Por supuesto. Bueno, los trascendidos han planteado algo que todos conocemos. Sí, En el juicio con la empresa Philip Morris, sí, el Uruguay está perdiendo. ajá, ¿Y por qué está perdiendo? Porque un tema que debiera ser asumido como un tema de salud pública, sí, el sí, derecho que le asiste a un gobierno para, por ejemplo, regular el consumo de tabaco, pasó a ser un tema comercial. pasó a ser un tema de inversiones. Sí, Justamente uno de los temas que los tratados de libre comercio asumen en esta dirección, precisamente en esta dirección, que por ejemplo un tema como estos son un tema de inversiones y no son un tema de salud pública. sí, ¿Qué podría lograr el presidente Mujica en la conversación con Barack Obama? Bueno, podría lograr que ante la opinión internacional el presidente Barack Obama, por ejemplo, dijera: no, señores, seamos sensatos, este es un tema de salud pública, y que se pudiera generar una coalición de países, en donde hay países muy importantes, sí, muy importantes, que tienen conflictos similares con la empresa Philip Morris y con otras empresas, una coalición bien importante antitabaco, una coalición bien importante que reivindique valores como, por ejemplo, la necesidad de regular por lo menos el consumo de algunas materias tóxicas. Es lo que el Uruguay debió haber hecho y no hizo. ¿Tú recuerdas los premios que se le dieron al presidente Vázquez en los Estados Unidos? es cierto, A propósito de su campaña. es cierto. Bueno, en estos años nos olvidamos de esa campaña, y en este tipo de temas las campañas internacionales juegan y mucho. Bien, Y mucho. Gerardo, en la próxima hablamos de pronto sobre el viaje de Mujica. ¿Qué le puede pedir Barack Obama a Mujica? Porque en este mundo, con una mano te doy y con la otra No hay favores gratis. te recibo. Claro, No hay claro. favores gratis. No, y es lógico que Pero eso sea por así. cierto, Eso es lógico que sea así. Por cierto, y después, dentro de 6 meses, Sí, hacemos el balance, qué es lo que, con más tiempo, qué es lo que hacen los historiadores de en qué quedó aquello de la visita de Mujica con Obama. te doy un abrazo, Gerardo, que pases lindo. Bueno, igualmente Que para ti, tengas para una los buena oyentes. jornada. Chau, chau.